Bienvenidos a la consulta del Dr. McGuffin, enfermos de lo macabro. Antes de empezar, recuerda marcar el pulgar, suscribirte y marcar la campanilla para estar al día de lo mejor en cine, terror, cómics y noticias. Ed Gein fue un famoso asesino y necrófilo estadounidense que se convirtió en una de las inspiraciones para varios personajes de películas de terror, como Psycho o La Matanza de Texas. A continuación te proporciono 10 datos imprescindibles sobre Ed Gein. Ed Gein nació el 27 de agosto de 1906 en La Crosse, Wisconsin, y murió el 26 de julio de 1984 en un hospital psiquiátrico en Madison, Wisconsin. Gein vivió la mayor parte de su vida en una granja aislada cerca de un pueblo de Plainfield, Wisconsin. Después de la muerte de su madre, él se quedó solo en la granja. Se descubrió que Gein estaba involucrado en la profanación de tumbas y el robo de cadáveres. La policía encontró restos humanos en su casa después de su arresto en 1957. El macabro descubrimiento en la casa de Gein incluyó partes humanas utilizadas para crear diversos objetos, como lámparas de piel humana, sillas tapizadas con piel humana y un traje de mujer hecho de piel humana. Se cree que Gein asesinó a dos mujeres, Mary Hogan en 1954 y Bernice Worden en 1957. Ambas mujeres fueron encontradas muertas en circunstancias violentas. Después de su arresto, Gein fue declarado culpable del asesinato de Bernice Worden, pero fue considerado mentalmente incompetente para enfrentar juicio por el asesinato de Mary Hogan. Fue diagnosticado con trastorno esquizofrénico y se le consideró no apto para ser juzgado. En cambio, pasó el resto de su vida en un hospital psiquiátrico. A pesar de su fama, Ed Gein solo fue condenado por un asesinato. La mayoría de sus actividades ilegales involucraron la profanación de tumbas y el robo de cadáveres. La historia de Ed Gein ha influido en numerosas películas de terror y ha sido una fuente de inspiración para personajes ficticios como Norman Bates en Psicosis y Leatherface en La Matanza de Texas. La fascinación por la vida y los crímenes de Gein ha perdurado en el tiempo y su caso se ha convertido en un ejemplo emblemático de la psicopatología criminal. La controvertida obra de Ed Gein ha inspirado diversas películas. Psycho, 1960, dirigida por Alfred Hitchcock. Esta icónica película sigue la historia de Norman Bates, inspirada en Ed Gein. Norman Bates es propietario de un motel aislado donde tiene una relación enfermiza con su madre. La trama se desarrolla con un misterioso asesinato y revelaciones impactantes sobre la verdadera naturaleza de Norman. La Matanza de Texas, 1974. Esta película, dirigida por Tobe Hooper, es otra obra maestra del cine de terror inspirada en Ed Gein. Sigue a un grupo de jóvenes que se encuentra con una familia de caníbales liderada por Leatherface, un asesino que usa máscaras hechas de piel humana y utiliza una motosierra para sus atrocidades. The Danger, 1974. Esta película canadiense está directamente basada en los crímenes de Ed Gein. Cuenta la historia de Ezra Cobb, un hombre que vive con su madre muerta y comienza a desarrollar una obsesión por la necrofilia y la fabricación de objetos con partes del cuerpo humano. Ed Gein, 2000. Esta película se centra en la vida de Gein y sus crímenes. Cuenta cómo Gein desarrolla una obsesión con su madre y cómo después de su muerte se sumerge en el mundo del asesinato y la profanación de tumbas. El papel principal de Ed Gein es interpretado por Steve Railsback. Estas son solo algunas de las películas más conocidas basadas en la vida y los crímenes de Ed Gein. Su historia ha dejado una huella significativa en el género del cine de terror y ha sido una fuente de inspiración para numerosas obras cinematográficas. Espero que os haya gustado.
Nos vemos en el próximo vídeo. También podéis encontrarme en Instagram y TikTok.